La invasión a Ucrania no le está yendo bien a Rusia. Eso es evidente por el hecho de que sigue en curso, aunque Vladimir Putin pensó que todo estaría resuelto en cuestión de días. La resistencia de Ucrania ha debilitado a Rusia, pero al menos Putin puede consolarse sabiendo que está luchando contra un enemigo fuera de las fronteras de Rusia. Ya no más. Los ucranianos no son los únicos que preocupan al líder ruso. También hay partisanos activos dentro de Rusia. Putin fue traicionado internamente, pues un grupo de rusos paralizó la máquina de guerra del Kremlin. La Legión Libertad de Rusia, como se hacen llamar esos rusos, está activa desde que Putin invadió Ucrania. Después explicaremos qué es este grupo y qué hace. Por ahora, basta saber que la Legión Libertad de Rusia se opone tan firmemente al régimen de Putin que lucha por Ucrania para derrocarlo. Eso es precisamente lo que hizo el grupo a principios de noviembre, según informa The Kyiv Post. El 6 de noviembre, el medio compartió una historia que describe cómo la Legión de la Libertad de Rusia acaba de llevar a cabo una ola de ataques en toda Rusia, todos los cuales tuvieron como objetivo las locomotoras rusas. Las líneas de tren de Rusia son las arterias que cruzan el país y hacen posible que Putin lleve a cabo su guerra. Las locomotoras del país son el alma vital, y muchas arden ahora debido a operaciones de sabotaje contra trenes que llevan armas y municiones de Rusia a Ucrania. La Legión Libertad de Rusia y la inteligencia ucraniana, Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, confirmaron los ataques. Esta última, alzando la voz, da a entender que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ha estado trabajando junto al movimiento partisano que opera dentro de Rusia, quizás proporcionándole orientación sobre qué objetivos puede atacar para causar el mayor daño posible a la maquinaria de guerra rusa. Eso es especulación, por supuesto, pero lo que no es especulativo es que la Legión ha llevado a cabo una espectacular operación de sabotaje justo bajo las narices de Putin. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania da detalles en Telegram confirmando el éxito de los ataques. El movimiento de resistencia, Libertad para Rusia, ha realizado varias operaciones exitosas contra la infraestructura logística del régimen del Kremlin. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informó antes de confirmar cómo el movimiento realizó sus ataques. No usaron misiles ni armas complejas. Libertad para Rusia solo necesitó líquidos inflamables y cerillos. Los cócteles Molotov de los partisanos incendiaron los sistemas de control y suministro eléctrico de varios vehículos con carga militar. La Dirección Principal de Inteligencia dice: esta declaración indica que la Legión Libertad para Rusia estuvo cerca de los trenes. Estaba saboteando. Eso implica que los miembros del grupo trabajan en los ferrocarriles rusos o en trenes clave para el Kremlin y su maquinaria de guerra. Están tan expuestos que personas no autorizadas pueden entrar. En segundo lugar, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania está claramente en contacto con el movimiento de resistencia ruso. En los últimos meses, en particular, Ucrania ha realizado múltiples ataques dentro de Rusia que están diseñados para paralizar las líneas de suministro de Putin. La mayoría de los ataques han sido contra refinerías y el sector energético ruso. El último coincidió con la confirmación de los ataques al tren por parte de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Pero con estas operaciones de sabotaje, ahora estamos viendo que Ucrania amplía su alcance con la ayuda de partisanos, para atacar los vehículos que entregan el petróleo y el equipo crucial en toda Rusia y hasta las líneas del frente. No fue un ataque al azar, fue coordinado y Ucrania lo sabía mucho antes de que Putin y sus aliados notaran que decenas de trenes ardían. La historia no estaría completa sin una declaración del propio movimiento. La Legión Libertad de Rusia está orgullosa del ataque que acaba de realizar. Usó Telegram para confirmar su sabotaje y para enviarle un mensaje a Putin de que, cualquiera que sea su opinión sobre el apoyo ruso a su operación ilegal, está equivocado. Muchos rusos se oponen a él y están dispuestos a ponerse en riesgo para apoyar a Ucrania. Quienes creen que todo está decidido, solo se quedan en sus sofás sin actuar. La Legión informó que están tomando medidas y alcanzando un nuevo nivel. Parece dirigido a rusos que no apoyan a Putin, pero temen resistirse directamente. Destruimos decenas de locomotoras que llevaban armas, municiones y equipo al frente. La Legión concluyó su mensaje en Telegram advirtiendo a Putin: su resistencia sigue creciendo y extendiéndose en el país. Putin vivirá con miedo y olvidará la seguridad. En Rusia, ningún lugar está a salvo de este movimiento partisano. Y Putin no puede hacer nada al respecto porque el Kremlin no tiene idea de quiénes son estas personas ni exactamente dónde operan. En Rusia, los sin nombre y rostro se rebelan contra su líder. Participan en operaciones que apoyan la estrategia de Ucrania para debilitar a Rusia internamente. El Kremlin tiene mucho trabajo por delante cuando se trata de darle un giro a la situación. Rusia normalmente negaría todo, fingiendo que nada pasó.
o diría que las locomotoras perdidas iban a ser destruidas. No puede hacer eso esta vez, porque hay grabaciones de la operación de la Legión Libertad de Rusia. El video de 1 minuto compartido por el Kiev Independiente muestra que el sabotaje de la Legión fue un esfuerzo de base. Los primeros segundos están grabados desde la perspectiva de algunos de los partisanos del grupo, quienes filman su vista del líquido inflamable que vierten dentro de los trenes que tienen como objetivo. Después de eso, vemos los resultados. Tren tras tren, se enciende gasolina en llamas, se lanzan cócteles Molotov. Los trenes parecen desprotegidos y vulnerables, lo que es una gran falla de seguridad. De un país que depende tanto del ferrocarril para mantenerse en funcionamiento, casi parece que fue demasiado fácil. Pero lo más probable es que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y la Legión de la Libertad de Rusia pasaron semanas, quizás incluso meses, seleccionando trenes específicos que sabían que podían ser accedidos y que probablemente serían usados por Rusia para transportar armas y municiones a Ucrania. El video cambia entre sabotajes tan rápido que es difícil saber cuántos trenes atacó la Legión de la Libertad de Rusia en plena noche. Afortunadamente, no tenemos que depender de las grabaciones para saber más. El informe del Kiev Post detalla cada lugar atacado por la Legión, mostrando que fue una operación en toda Rusia. Según la Legión, está creciendo tanto que el Kremlin ya no puede detenerla y la lista continúa. La Legión atacó en Moscú y descarriló un tren en Arkhangelskoye. Samara fue el objetivo de varios ataques, ya que sabotearon trenes en Syzran, Tolyatti, Besenchuk y Kinalchikarsky. En la República de Komi, los rebeldes hicieron descarrilar un tren en Syktyvkar y en Kemerovo. Un tren en Novikuznetsk fue enviado a las grandes vías del cielo. Sverdlovsk, junto con Samara, es de las regiones más afectadas porque la Legión Libertad de Rusia descarriló trenes en Bilimbey, Bogdanovich, Povorovsk y Nizhny Tagil. Y eso no es todo. El grupo partisano es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que sus miembros rusos pueden operar tan libremente en las regiones ocupadas de Ucrania como en la propia Rusia. Los miembros incendiaron trenes en Donetsk y Gerson, mostrando a Putin que sus fuerzas no están seguras ni entre su propia gente en el territorio robado a Ucrania. Esta fue una operación masiva. La Legión Libertad de Rusia continuó el buen trabajo de otro movimiento partisano ucraniano, Artesh. Según Kiev Post, Artesh ha participado en varios sabotajes ferroviarios en Rusia. De nuevo, el objetivo es interrumpir el flujo de equipo hacia las líneas del frente de la guerra en Ucrania. El ataque más reciente del grupo consistió en destruir una vía férrea en la República de Chuvassia, lo que obligó a detener temporalmente un tren militar. También atacó trenes y vías en Rostov y Ekaterimburgo. Ya dijimos que la referencia de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania sobre los ataques de la Legión Libertad de Rusia sugería coordinación. Las operaciones de sabotaje de Artesh indican una coordinación más profunda de lo que aparenta. Tenemos dos grupos partisanos separados que están atacando los ferrocarriles de Rusia con operaciones precisas que están causando el máximo daño a la logística militar de Putin. Esto no es coincidencia. No son ataques al azar, sino operaciones militares de grupos con la misión clara de destruir las líneas de suministro de Rusia, y lo están logrando. No debería sorprenderte cuando conozcas más sobre la Legión Libertad de Rusia. En junio de 2023, Reuters escribió un perfil sobre la Legión después de que completara una serie de ataques en la región rusa de Belgorod en nombre de Ucrania. Dice que la Legión se formó en la primavera de 2022. Cita al grupo, creado por el deseo de rusos de luchar en las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la banda armada de Putin. En otras palabras, los miembros de la Legión estarían luchando en el ejército ucraniano si pudieran. Como no pueden unirse al ejército de Ucrania, colaboran con Ucrania en Rusia, dando inteligencia clave y apoyo al sabotaje. El grupo afirma operar directamente bajo el mando de Ucrania, lo que prácticamente confirma la participación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en los eventos de principios de noviembre. Insurgente Moderno proporciona más información, señalando que el grupo está compuesto principalmente por inmigrantes rusos y exmiembros de las Fuerzas Armadas rusas. Así que hay experiencia circulando dentro del grupo, además de una causa. La Legión Libertad de Rusia es parte oficial de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Actualmente, desconocemos el tamaño real de la Legión. Al formarse, el grupo tenía unos 100 integrantes, todos soldados rusos que desertaron a Ucrania. Pero ahora el grupo tiene miles de miembros. Así podrían realizar las operaciones de sabotaje en locomotoras por toda Rusia que ellos y la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania revelaron. El Insurgente Moderno da estimaciones. A pocos meses de su creación, la Legión afirma haber recibido hasta 300 solicitudes en un día. Aún no se ha publicado una evaluación precisa de la cantidad actual de personal de la Legión.
La fuente estima que el número de integrantes del grupo oscila entre 500 y 2000 que participan activamente en operaciones de combate, y puede haber muchos más trabajando tras bambalinas. Esta estimación no incluye a los miembros de la Legión que están operando dentro de Ucrania. Y claramente hay muchos, ya que en noviembre hubo ataques a trenes en Jersón y Donetsk. Esta es una organización sombría, un grupo que Putin no puede ver y apenas entiende. El líder ruso solo sabe que la Legión Libertad de Rusia traicionó todo lo que representa Putin. Se desconoce quiénes son sus miembros, lo que representa un serio problema para Putin. ¿Cómo detienes a un grupo experto en ocultarse y atacar en el momento justo? No puedes. Esto implica que mucha infraestructura clave para el esfuerzo de guerra ruso sigue en riesgo. Regresemos a las locomotoras incendiadas de Rusia. Rusia estará furiosa por haber perdido estos trenes por dos razones. Ya está lidiando con una escasez de locomotoras, y Rusia depende completamente de sus trenes para casi todo lo que transporta el país. El Kiev Post informa que Rusia enfrenta escasez de locomotoras y capacidad de carga desde fines de 2023 debido a sanciones occidentales. Las restricciones de Occidente sobre lo que estas empresas pueden comprar fuera de Rusia significan que los componentes y piezas que estas empresas necesitan para realizar el mantenimiento y las reparaciones están en escasez. Ferrocarriles Rusos lleva unos 2 años enfrentando el problema, según el medio, lo que ha elevado sus tiempos de reparación. La empresa gestiona unos 20.000 trenes mediante 2 compañías. Lokotech maneja 3/4 partes del parque de trenes de ferrocarriles rusos, mientras que el resto es operado por STM Service. Ambas compañías enfrentan problemas para conseguir lubricantes, rodamientos y componentes electrónicos por las sanciones, y la falta de personal por la movilización agrava la situación, según el Kyiv Post. Las principales compañías ferroviarias de Rusia ya enfrentaban problemas por sanciones y escasez de empleados. Incendiar sus trenes y dejarlos irreparables solo agravaría una situación ya mala. Novaya Gazeta expuso toda la magnitud de los problemas ferroviarios de Rusia en un artículo de julio que afirma que existe una disfunción grave dentro del sistema ferroviario ruso. Señala que en los primeros 12 meses de la invasión a Ucrania, colapsó el transporte ferroviario de bienes clave, incluidas materias primas por las sanciones de Occidente. El transporte de carga por ferrocarril en Rusia bajó 4% en 2022. Se estabilizó en 2023, pero cayó otro 4% en 2024 y sigue una tendencia similar en 2025. Para julio, los envíos ferroviarios de Rusia habían disminuido durante 20 meses consecutivos, causando estragos en las operaciones nacionales y relacionadas con la guerra. También hay problemas con la tripulación, muchos de ellos. Para mediados de 2025, los ferrocarriles rusos enfrentaban una falta de 3.000 tripulaciones y 2.500 ingenieros. Quedan unos 200 trenes en inventario que no pueden operar. La empresa todavía tiene un excedente de vagones, cientos de miles de ellos, de hecho, pero 30.000 de esos vagones ahora están sin usar en la red ferroviaria de la empresa. Puede que se sumen más ahora que la Legión de la Libertad de Rusia ha destruido muchas locomotoras de esos vagones. Aquellos con sentido del humor incluso podrían decir que la Legión le ha hecho un favor a la principal empresa ferroviaria de Rusia, un servicio. Se deshizo de trenes que los ferrocarriles rusos quizá no podían usar. El punto de todo esto es que la red ferroviaria de Rusia está teniendo dificultades. Para tener alguna posibilidad de recuperarse, necesita una fuerte inversión en más locomotoras, trabajadores e infraestructura básica. La necesidad de inversión crece cuando la Legión Libertad de Rusia y Artesh destruyen lo que Rusia más necesita. Esto importa por la segunda razón por la que Rusia está tan molesta con lo que logró la Legión Libertad de Rusia. Rusia depende en gran medida de sus ferrocarriles, quizás más de lo que muchos se imaginan. La red ferroviaria es clave en la logística rusa. Como dijo Kaspar Sukand en un análisis de diciembre de 2024 sobre la red ferroviaria rusa, la llamó el Leviatán de hierro. Rusia cuenta con unos 122.000 kilómetros o 75.800 millas de vías férreas. Esa red es responsable de transportar un asombroso 90% de toda la carga de Rusia. No se puede exagerar la medida en que el esfuerzo bélico del Kremlin depende de la infraestructura ferroviaria. Las Fuerzas Armadas rusas dependen completamente de la red para mover tropas y equipo, escribe Sukand. Putin apostó mucho al sistema ferroviario ruso. La Legión Libertad de Rusia acaba de romper varios de esos huevos. El Leviatán de hierro de Rusia, aunque masivo, es muy vulnerable al sabotaje y ataques aéreos. Antes dijimos que era extraño que nadie detuviera a los saboteadores de la Legión Libertad de Rusia mientras actuaban. Esto puede deberse en parte a la escasez de empleados mencionada antes. Sin embargo, el enorme tamaño de Rusia y por extensión la inmensidad de su red ferroviaria probablemente también influyeron.
El Consejo Atlántico informó en septiembre que el tamaño de Rusia ha causado problemas durante las campañas de bombardeo de Ucrania. Lo que antes fue el mayor activo del país, cuando los invasores debían cruzar millones de millas cuadradas para tomar territorio en Rusia, ahora es una de sus mayores debilidades. En el caso de las campañas aéreas de Ucrania, la incapacidad de Rusia para defender la mayor parte de su espacio aéreo se ha hecho muy evidente. Lo mismo pasa con las 75.800 millas cuadradas de vías férreas que el país debe mantener. Son demasiadas millas que defender para un país que perdió a más de 114 millones de personas. Ucrania cuenta con cientos de miles luchando en el país y enfrenta una crisis que reduce rápidamente su población. Aumentan las brechas en una defensa ya incompleta. Ucrania aprovecha esas brechas con grupos partisanos como la Legión Libertad de Rusia. Sumando a todo esto, el hecho de que ahora Putin se ve obligado a lidiar con una guerra que se libra dentro de su propio país. La Legión Libertad de Rusia es uno de los grupos anti-Putin más activos en Rusia, según la prensa Euromaidán. Sin embargo, está lejos de ser el único con el que Putin ha tenido que lidiar. Ya ha habido rebeliones antes, la más notable en 2023, cuando los mercenarios Wagner se rebelaron contra Moscú y tomaron la región de Rostov del Don. Esos mercenarios iban a marchar hacia Moscú antes de que la rebelión fuera sofocada. Esa insurrección fue una de las señales más claras de descontento contra el liderazgo de Putin, que crece durante la guerra en Ucrania. Los rebeldes rusos ahora luchan en la clandestinidad. Newsweek indica que la Legión Libertad de Rusia suma al cuerpo de voluntarios rusos, Batallón Siberiano y Artesh. Putin ya tiene las manos llenas con el ejército ucraniano. Eso está muy lejos del colapso total que esperaba que ocurriera hace años. Con estos grupos actuando desde Rusia, la paranoia de Putin solo aumentará. Estos son solo los grupos que luchan activamente contra el presidente de Rusia. ¿Cuántos más en el país se oponen a Putin y su invasión a Ucrania? Es una pregunta a la que Putin quizá nunca reciba una respuesta precisa, y eso solo alimentará su paranoia. El presidente de Rusia pierde control y responde con purgas que llevan al Kremlin a una caída libre. Grupos ajenos a su círculo causan mucho daño. Incluso quienes Putin dice confiar ahora parecen enemigos. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más sobre los grupos partisanos que apoyan a Ucrania. Gracias por vernos.